El sistema hidráulico o cardiovascular está formado por el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. Cada una desarrolla una función vital en el cuerpo humano. Aquí en este mapa hablaremos sobre una parte física involucrada en su funcionamiento. La función principal del sistema circulatorio es transportar materiales en el cuerpo. La sangre recorre el oxígeno en los pulmones y el intestino recoge nutrientes, agua, minerales, vitaminas y transporta a todas las células del cuerpo. Los productos de desecho, como el dióxido de carbono, son recogidos por la sangre y llevados a diferentes órganos para ser eliminados, como los pulmones, riñones, intestinos, etc. Sabemos de la física que los líquidos en reposo transmiten íntegramente y en todas direcciones las presiones que se le aplican. Lo que no sucede así cuando estos se hallan en movimiento a través de un tubo. Este último es el caso cuando consideramos el sistema circulatorio. El fluido es la sangre y las arterias y venas son tubos de circuito. Si el líquido fluye por un tubo recto en forma rítmica, el flujo es laminar, es decir que puede imaginarse como un conjunto de láminas concéntricas que se deslizan sobre una u otra. La central será de mayor velocidad, mientras que la que está tocando al tubo tendrá una mínima velocidad. Si consideramos las velocidades de las diferentes capas y líquidos en un tubo, tendremos que el fluido que está en contacto con la pared del tubo que lo contiene prácticamente no se mueve. Las moléculas del fluido que se mueven a mayor velocidad son las que se encuentran en el centro del tubo. La energía necesaria para que el líquido viaje por el tubo debe vencer la fricción interna de una capa sobre otra. Si el líquido tiene una viscosidad, el flujo sigue siendo laminar siempre y cuando el valor de la velocidad del fluido V por el diámetro del tubo E dividido entre el valor. Si no se excede de un valor crítico conocido como número de Reynolds, si R es mayor de 2000, la corriente laminal se rompe y se convierte en turbulenta, es decir, forma remolinos, chorros y vórtices. El recorrido de la sangre comienza en el ventrículo izquierdo del corazón, cargada de oxígeno, y se extiende por la arteria aorta y sus ramas arteriales hasta el sistema capilar, donde se forman las venas que contienen sangre pobre en oxígeno. Estas desembocan en las dos venas cavas, superior e inferior, que drenan en la aurícula derecha del corazón. Circulación menor o circulación pulmonar central. La sangre pobre en oxígeno parte desde el ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar que se bifurca en sendos troncos para cada uno de ambos pulmones. En los capilares alveolares pulmonares, la sangre se oxigena a través de un proceso conocido como hematosis y se reconduce por las 4 venas pulmonares que drenan la sangre rica en oxígeno. En la aurícula izquierda del corazón, la actividad del corazón es cíclica y continua. El ciclo cardíaco es el conjunto de acontecimientos eléctricos, hemodinámicos, mecánicos, acústicos y volumétricos que ocurren en las aurículas, ventrículos y grandes vasos durante las fases de actividad y de reposo del corazón. El ciclo cardíaco comprende el periodo entre el final de la contracción hasta el final de la siguiente contracción. Tiene como finalidad producir una serie de cambios de presión para que la sangre circule. La principal importancia de esto pasa por las venas de nuestro cuerpo. Fase del ciclo cardíaco. Primera fase, fase de llenado. Tenemos válvulas simoideas aórticas y pulmonares cerradas y válvulas aeroventriculares denominadas tricúspide y mitral abiertas. Durante esta fase la sangre pasa desde la aurícula al ventrículo. Es el principio de la diástole, relajación de los ventrículos. Fase 2 o fase de contracción isométrica ventricular. En esta fase comienza la sístole, contracción ventricular, va a cerrar las válvulas auricoventriculares. Fase 3, fase de expulsión. Es la sístole previamente dicha, en donde hay una contracción ventricular, donde están cerrados. Abriéndose las válvulas simoideas, existe una salida de sangre a la aorta y a la pulmonar. Fase 4, relajación ventricular. Los ventrículos se relajan, las válvulas simoideas se cierran y las válvulas aoroventriculares se abren. El ciclo completo dura 0,8 segundos en reposo. Método de dilución. La concentración que alcanza un determinado marcador en el sistema circulatorio es directamente proporcional
a la cantidad de marcador inyectado inversamente proporcional al flujo sanguíneo. El marcador más utilizado en la actualidad es un bolo de suero frío, inyectado en el territorio venoso central, y la inyección produce un descenso en la temperatura de la sangre que se puede medir mediante un termomistor incorporado en un catéter que se ubica distal al sitio de inyección, habitualmente en el tronco de la arteria pulmonar. El registro de la temperatura nos mostrará una curva en donde el área de la curva es equivalente a la concentración alcanzada por el marcador en un periodo determinado. El gasto cardíaco se obtiene relacionando la cantidad de frío inyectado, volumen y temperatura del bolo en el área de la curva. Entre mayor descenso de temperatura, menor es el gasto cardíaco y viceversa.